días. El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, también conocida como demencia vascular y coloquialmente conocida como la enfermedad del alemán. Esta es una demencia que afecta principalmente la memoria, el comportamiento y el pensamiento. En el video de hoy vamos a tratar temas como los factores de riesgo para dicha enfermedad, los síntomas que se presentan conforme pasa el tiempo, las causas que se conocen hasta el momento, así como algunos tips que pueden realizar los pacientes para evitar su rápida progresión. Como ya mencionamos, en esta enfermedad se afecta principalmente la memoria y los pacientes tienden a presentar los síntomas de una manera progresiva y lenta, ya que esta es una enfermedad crónica de la cual no se conoce cura hasta el momento. Es importante mencionar que el Alzheimer no es una característica normal del envejecimiento y también es importante mencionar que el Alzheimer no es lo mismo que decir que el paciente tenga demencia senil, ya que muchas personas tienden a confundir estos dos conceptos. Hablando principalmente sobre los factores de riesgo, el principal factor de riesgo es la edad, ya que se conoce que muchos pacientes que presentan los primeros síntomas tienen 65 años, es decir, son de la tercera edad. Se conoce que 1 de cada 9 personas que tienen 65 años presentan síntomas de esta enfermedad y 1/3 de las personas que tienen 85 años o más presentan la enfermedad. El resto de los factores de riesgo son antecedentes familiares, de herencia, colesterol elevado, cardiopatías, es decir, problemas en el corazón, diabetes mellitus, la presión arterial elevada y eventos cerebrovasculares, también conocidos como embolias. Existe una variante de esta enfermedad conocida como Alzheimer hereditario, en la cual se ven afectadas 3 proteínas. La primera es la proteína precursora amiloidea, seguida por la presenilina 1 y la presenilina 2. En estos casos, los pacientes tienden a presentar sus primeros síntomas a la edad de 40 o 50 años. Sin embargo, esta enfermedad solamente abarca el 1% de todas las personas que presentan Alzheimer. También se conoce otra apolipoproteína, que significa cuando está presente que hay riesgo aumentado de que se presente la enfermedad. Esta proteína se conoce como E-E4. Es importante hacer énfasis en que el hecho de que esta apolipoproteína esté presente no significa que la persona va a presentar la enfermedad, simplemente significa que hay un aumento en el riesgo de que se presente. Las personas que padecen Alzheimer tienen un promedio de vida de 8 años después de que se vuelven evidentes los síntomas que presentan. Sin embargo, se conoce que pueden vivir desde 4 hasta 20 años, dependiendo de la edad que tengan, el resto de factores de riesgo que padezcan y otras afecciones de salud que tengan. Hablando de síntomas, el síntoma más común que se presenta tempranamente es la dificultad para recordar información recientemente aprendida. Vamos a hablar ahora sobre las 10 señales que se presentan para poder detectar Alzheimer. Señales que se presentan al inicio de la enfermedad, lo cual indica que si alguna de estas se presentan en usted mismo o en algún familiar, debe de acudir con su médico de preferencia para una mejor valoración. Hablando respectivamente de las 10 señales, la primera son cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana, es decir, olvidar información recientemente aprendida. También se pueden olvidar fechas o eventos importantes. Ojo, no es lo mismo olvidar información recientemente aprendida a olvidar de vez en cuando nombres o citas, pero recordarlos tiempo después, ya que esto va a diferenciar entre una característica normal de un paciente de la tercera edad a un paciente que está presentando síntomas de Alzheimer. La segunda va a ser dificultad para planificar o resolver problemas. Esta se presenta principalmente con desarrollar planes o trabajar con números o cuentas de la casa. Es importante mencionar que no es lo mismo tener problemas con cuentas o con desarrollar planes a tener problemas de vez en cuando con las sumas y las restas. En el 3 tenemos la dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa o en el trabajo en su tiempo libre. Es decir, el paciente presenta dificultades para llegar a un lugar que ya conoce con anterioridad o también tiene problemas para administrar el presupuesto de su trabajo o de su casa. Es muy diferente esto a presentar problemas con el celular, como con la televisión o con el microondas, ya que muchas veces los pacientes de la tercera edad no están acostumbrados a este tipo de aparatos electrónicos. La cuarta señal es desorientación en tiempo o lugar. Como ya habíamos mencionado anteriormente, es principalmente que el paciente no sepa de repente
en dónde está o qué día de la semana es, en qué mes está o en qué año. El quinto es dificultad para comprender imágenes visuales y cómo objetos se relacionan el uno con el otro en el ambiente. Esto es presentar dificultad para leer, para juzgar distancias de un objeto a otro o tener problemas para determinar el color de ciertos objetos. Esta señal es nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o en lo escrito. Esto es problemas para seguir o participar en una conversación. También muchos pacientes pueden desarrollar el problema de olvidar ciertas palabras y utilizar las características del objeto para referirse al mismo. Por ejemplo, olvidar el nombre de la escoba y referirse a ella como el palito con el que barres. En el número 7 tenemos la colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para retrasar sus pasos. Con esto se refiere a que muchos pacientes tienden a dejar los objetos en lugares en donde no pertenecen. Por ejemplo, poner el celular en el refrigerador, poner objetos de la cocina en el baño, alimentos en cajones, etc. En cuanto a la habilidad para retrasar sus pasos, se refiere a que, por ejemplo, el paciente olvida dónde dejó sus llaves y no puede hacer los pasos que había hecho antes de perder las llaves para poder encontrarlas. En cuanto a la octava señal, es disminución o falta de buen juicio. Muchos pacientes lo que hacen en estas situaciones es regalar mucho dinero a personas que muy apenas sí conocen o que realmente no conocen. También puede ser que presenten menos atención en su aseo personal o en el aseo de su casa. La novena señal es la pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales. Con esto se refiere a que muchos pacientes tienden a perder la motivación para realizar sus pasatiempos que normalmente realizan. También no tienen la motivación o la iniciativa de realizar actividades sociales, de convivir con la gente que les rodea o de realizar ciertos trabajos o deportes. Y por último, la última señal es cambios en el humor o la personalidad. Esto es muy característico de los pacientes, ya que con el paso del tiempo tienden a ser personas que se enojan fácilmente, que son malhumoradas, también tienden a confundirse, a estar sospechosas de las personas que les rodean, deprimirse por lo mismo de que están olvidando ciertas cosas y se dan cuenta, estar temerosas de qué es lo que vaya a pasar en un futuro o estar ansiosas. En cuanto a las actividades que podemos o que las personas que tienen la enfermedad pueden realizar para evitar una rápida progresión son alimentarse sanamente con una dieta saludable, mantenerse socialmente activos, evitar el tabaco y el exceso del alcohol, ejercitarse tanto en el cuerpo como en la mente con diferentes ejercicios. Es muy importante que los familiares de estas personas estén apoyándolos y estén ahí presentes en todo momento. Otros medicamentos que se conocen para el tratamiento del Alzheimer son donepezilo, galantamina y rivastigmina. El donepezilo se utiliza principalmente en las 3 etapas de la enfermedad. En cuanto a la galantamina y la rivastigmina, se utilizan principalmente en la etapa media o moderada. Existen muchos más medicamentos, simplemente quise mencionar estos 3 para que se dieran una idea del tratamiento que presentan estas personas. La enfermedad del Alzheimer se divide en 3 etapas: la etapa temprana, la etapa media y la etapa final o tardía. En la etapa temprana, las características que se presentan en los pacientes es que tienen problemas para encontrar ciertas palabras o nombres de las personas. También olvidan las cosas que acaban de leer, tienen dificultad para recordar nombres de las personas nuevas que se les presentan o también para realizar tareas en entornos sociales o laborales. Tienden a perder o traspapelar objetos valiosos y a tener problemas para organizar o planificar ciertas acciones. En la etapa media, que es la que tiende a durar más años, los pacientes olvidan eventos o información personal. Aquí presentan cambios en la personalidad y comienzan a sentirse malhumorados o retraídos. No pueden recordar su dirección o sus números personales. Necesitan ayuda para elegir la ropa, ya dependiendo de la temporada o de la ocasión. También tienen problemas para controlar la necesidad de ir al baño. Confunden la ubicación y la fecha actual. Es decir, no pueden recordar qué día de la semana es, en qué mes se presentan o en qué año están. Tampoco pueden ubicar en dónde están o dónde está su casa. Y presentan principalmente cambios en los patrones de sueño. Es decir, tienden a dormir durante el día y estar inquietos en la noche o presentar insomnio. En cuanto a la etapa final, los pacientes tienden a necesitar ayuda todo el tiempo. También tienden a perder la noción de las experiencias que acaban de sucederles o de los hechos que les rodean. Tienen dificultad para comunicarse, se vuelven mucho más vulnerables a infecciones
y experimentan cambios en las capacidades físicas, es decir, dificultades para hablar, para sentarse y eventualmente para tragar. Espero hayan aprendido sobre esta enfermedad y hayan disfrutado el video. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarnos. Muchas gracias. Que tengan lindo día.